El ministro Óscar López dice que con lo de los sobres a Ábalos y Cerdán se demuestra que no había financiación irregular y que muchos tendrán que pedir perdón. ¿Pero a quién? ¿Al Partido Socialista? ¿A quienes todavía no han explicado quién entregaba, quién recibía y cómo se contabilizaban esos sobres en Ferraz? Porque recordemos, había dinero en efectivo, había intermediarios, había favores y había silencio. Y ahora el partido que negó los casos Ábalos, Cerdán y Koldo y cuyos protagonistas hoy están procesados, ¿pretende sacar pecho? El PSOE no puede ponerse medallas por no haber sido condenado todavía. Lo que hay es una sombra de corrupción y una contabilidad en la penumbra que el partido se resiste a enseñar. Así que menos exigencias de perdón y más explicaciones y transparencia. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Día tras día la corrupción sigue copando titulares y sacudiendo la confianza de los ciudadanos. Hoy el diario El Mundo revela nuevos detalles explosivos sobre los sobres de Ferraz. No solo el exministro Ábalos habría recibido estos sobresueldos en efectivo del PSOE, sino que su sustituto Santos Cerdán también percibió 21 pagos en efectivo y además lo siguió haciendo incluso después de que estallara el caso Koldo. Pero hay más. El asesor de Ábalos habría puesto varios inmuebles a su nombre, a nombre de su hija de 5 años, un movimiento que desde luego está levantando ya muchas sospechas. Mientras tanto, en Castilla y León, el juicio que arrancó ayer por la trama eólica, el mayor caso de corrupción en la comunidad, ha dado un nuevo giro. Hoy un ex alto cargo ha señalado directamente a Rafael Delgado, antiguo viceconsejero de Economía con el fallecido Tomás Villanueva, y dice que este le ordenó planificar parques eólicos que no tenían ningún sentido. Hablamos de hechos que se remontan hace más de una década. Curiosamente, en la sesión de control de hoy en las Cortes Regionales, la oposición no ha preguntado al presidente de la Junta por este caso, sino por otros temas también muy candentes. Miriam Polo, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Entre ellos, la tarjeta Buscil. Pues efectivamente, Patricia Gómez ha enumerado uno por uno los servicios públicos que no funcionan en la comunidad, desde transportes hasta sanidad y educación, y ha centrado buena parte de su intervención en la tarjeta Buscil, por la que ha señalado directamente el caos del gobierno regional. El presidente Mañueco, por su parte, ha defendido la tarjeta y el resto de servicios y aprovecha para recordarle a la procuradora que si el Partido Socialista estuviera en la Junta, causaría el mismo caos que Redondo, Puente y Cerdán. Yo le pregunto, señor Mañueco, a Castilla y León, ¿quién le roba? ¿Pedro Sánchez, Cataluña o usted? La tarjeta del Caustil se ha convertido en uno de los mayores fiascos, de los más grandes que se recuerdan en esta comunidad. Falta de tarjetas. Usuarios que han solicitado la tarjeta en el mes de agosto que no le han llegado y tienen que pagar el billete concreto. Váyase ya a su casa, señor Mañueco, y deje de hacernos daño. 2.600 rutas gratuitas de transporte dependiente de la Junta de Castilla y León, interurbanas y metropolitanas. ¿Que ha habido alguna incidencia? Sí, las propias del éxito de una iniciativa de estas características. Aquí no hay más caos que el de su partido, porque cuando hablamos de la responsable del caos de las pulseras antimaltrato, hay que hablar de la ministra Redondo, presidenta del Partido Socialista de Castilla y León. Cuando hablamos del caos de trenes y aeropuertos, tenemos que hablar del ministro Puente, que es el que manda en el PSOE de Castilla y León. Y cuando tenemos que hablar del caos de su partido, hay que hablar de su valedor, el de todos ustedes, el señor Cerdán, que está en la cárcel. Bueno, en Vox por enésima vez vuelven a preguntar por el tema de la inmigración, es ya un asunto recurrente, aunque Mañueco insiste en que va a cumplir la ley. El debate después ha degenerado en un tira y afloja sobre afiliaciones y pactos contra natura. David Hierro le preguntaba a Mañueco por las medidas contra la inmigración ilegal que ha firmado el presidente autonómico del Partido Popular en la declaración de Murcia. Fernández Mañueco ha tirado de ironía para preguntarle qué ha cambiado para que ahora ataquen al Partido Popular cuanto antes de salir del gobierno en julio de 2024, dice, aplaudían a rabiar. También le ha reprochado que rompieran el pacto de gobierno por orden de Madrid. Le voy a traer aquí una hoja de afiliación a Vox,
porque que usted se afilie a Vox es la única forma que le pueden creer sus votantes. ¿Por qué ataca ahora al Partido Popular? Dígamelo, señoría, ¿qué es lo que ha pasado? Pero si son ustedes los que están pactando con el Partido Socialista. ¿Pero de qué me habla, señor Hierro? Bueno, vamos con otro asunto, porque después de conocer el informe de la UCO sobre los sobres que Ferraz entregaba a Ábalos Koldo, hoy también hemos conocido que más de 30.000 euros se le dio a Santos Cerdán. La portavoz del Gobierno y todo el PSOE niega que haya financiación ilegal del partido y sostienen que pagar en metálico no es irregular y no se hace solamente en el Partido Socialista. Pilar Alegría y Patxi López han salido en defensa del Partido Socialista, restando importancia a los pagos en metálico. Según ellos, los sobres forman parte de la rutina política y no constituyen financiación ilegal. Una nueva consigna que busca normalizar movimientos que la UCO sigue investigando. Patxi López ha ido un paso más allá y vamos a verlo. Pagar en dinero metálico, en efectivo, no es ilegal ni es irregular. Y no se hace solamente en los distintos partidos políticos. Ustedes lo conocen. En el Senado, por ejemplo, si un senador o una senadora tiene que hacer un desplazamiento por su cargo al extranjero, esa dieta el Senado se la paga en metálico. No hay, ni ha habido financiación irregular en el PSOE. Y cuando dices tú, ¿y por qué se paga? Pues eso es una práctica habitual de todas las empresas, incluso de esta institución y del Senado. Bueno, es curioso porque inmediatamente el PSOE tuvo que rectificar a su propio portavoz al informar de que en el Congreso esos pagos por liquidación de gastos se hacen siempre vía transferencia y no en metálico, como si es el caso del Senado. Bueno, y eso que López además es diputado del Congreso. Bueno, pero el Gobierno no solo niega la financiación ilegal, también dice que es algo habitual, como acaban de escuchar, y ahora dan un paso más. Miriam, ¿qué exige Óscar López? Pues José Luis, el ministro exige una sola cosa. Exige que quienes les han acusado de financiación ilegal pidan perdón al Partido Socialista. Insiste en que aunque Ábalos, Santos Cerdán y otros hayan recibido pagos en metálico, las cuentas del Partido Socialista están auditadas y cuadran. También ha aprovechado para sacar pecho por la gestión de su formación contra la corrupción. Esperaría que unos cuantos le pidieran perdón al Partido Socialista. Unos cuantos, digo, en la derecha, en el Partido Popular, con las salvajadas que han dicho, incluso algunos medios que han publicado que el PSOE se financiaba de manera irregular. Bueno, los socios de Gobierno están tibios con este asunto, no acaban de ser muy críticos, pero Partido Popular y Vox han visto en este escándalo un asunto que tienen que exprimir. Y es que ambas formaciones lo tienen muy pero que muy claro. El Partido Socialista es para ellos una estafa. Desde el Partido Popular, Esther Muñoz califica al partido de Sánchez como una banda criminal. Por su parte, Pepa Millán lanza un desafío directo al presidente. Lo reta a garantizar públicamente que el Partido Socialista no tiene caja B y advierte que los sobres descubiertos podrían ser solo la punta del iceberg. Y al final los españoles lo que se preguntan es si una banda criminal se ha adueñado del PSOE o si el PSOE es una banda criminal. Pero se comportan como tal. Las bandas criminales tienen alias, tienen un lenguaje en clave, hay corrupción, hay prostitución, se desafían, se graban unos a otros. Yo creo que nosotros estamos aquí ante la punta del iceberg de lo que es el mayor escándalo de corrupción. ¿Cómo justifica Pedro Sánchez que desde Ferraz se estuvieran repartiendo sobres con miles de euros a Koldo y a Ábalos? ¿Puede asegurar el presidente del Gobierno que no hay una contabilidad B dentro del Partido Socialista? Conclusión a la que podemos llegar. El Partido Socialista, para el Partido Socialista es normal que se pague en metálico, hasta 2.400 euros y hasta 4.000 llegó a cobrar Santos Cerdán, es un sobre, según publica hoy el diario El Mundo. En el Congreso eso se hace vía transferencia, en el Senado pues también se paga en metálico cualquier tipo de gasto, kilometraje, comida. Como tenemos aquí a un exconcejal del Ayuntamiento de Valladolid, quiero preguntarle cómo funcionabais, Alberto Bustos, buenas noches, en el Ayuntamiento de Valladolid, este tipo de gastos, de kilometraje, de comidas que tengáis, me imagino, bueno, pues por trabajo. ¿Se pagan metálicos, vía nómina, vía transferencia? Normalmente eran muy pocos casos si alguien tenía que coger un taxi o tenía que comer en algún sitio y pagárselo, pues en ocasiones sí que venía en metálico, cantidades muy pequeñitas, ¿eh? Claro. O sea, no hablamos de estas cantidades. Si yo me gastaba en un taxi 12 euros,
que no solía ser porque iba con mi coche a muchos sitios, pues eran 12 euros o lo que fuera. Y si comía por 20 en algún sitio que tiene que salir, pues eso era, ¿no? Pero bueno, eran cantidades. Nunca pasaste 2.400 euros de gastos, ¿no? Como hacía nunca gasté tanto, yo era muy modesto, muy modesto. Bueno, yo creo que es bastante poco habitual en ningún político que intente justificar esta liquidación de gastos. Luismi Torres, Laura Ríos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué creéis? ¿Es tan habitual esto de cobrar en metálico en las empresas, en las instituciones, como dice el Gobierno y el Partido Socialista? A mí me sorprende que todavía haya algún sitio donde se pague en metálico. Yo, vamos, en cualquier empresa, y yo dirijo una, cualquier tipo de gastos que se generan, los míos propios van en la nómina especificado, pero más allá de que se pague en metálico o no en metálico, sí que me gustaría recordar que en aquel momento estábamos en una especie de campaña o de duda sobre la limpieza del dinero en metálico y pretendían reducir los pagos y no me parece mal. Bueno, hay una ley. Y no me Recuerda que hay una ley en 2021, creo que fue, que se reducían los pagos a 1.000 euros. No podías más allá de eso, cuando cualquier empresa, necesita cobrar pues una comida, un desplazamiento, un lo que sea, lo que hay son recibos. Que en mi caso, por ejemplo, a la gente que trabaja en ICAL firmo yo cuando me pasan en ese. Quiero decir que es muy sencillo. Si estos pagos en metálico se corresponden con gastos realizados en el ejercicio de las funciones... No, pero Luismi, perdona que te interrumpa, es que en este caso estamos hablando de que los máximos dirigentes del partido, es decir, los 2 secretarios de organización, que son los que tienen que dar el visto bueno a esos gastos, son los que se lo llevan crudo. No tendrían que dar la supervisión nadie, salvo que fuera Pedro Sánchez. Bueno, pues supongo que habrá un sistema de supervisiones. Los directores de la empresa donde yo trabajo también pasamos nuestros gastos y hay un supervisor por encima que firma. Está claro que Profical es muy transparente. En todo caso, lo que quiero decir es, si la polémica tendría las patas muy cortas, enséñense los recibos, enséñense las facturas y contrastamos. Porque si hay un dinero que sale en efectivo vía sobres, hay un dinero que entra de alguna manera y que no está tan bien controlado. Es decir, si no se controla lo que sale, es que sale de algún sitio y no se ha controlado dónde entra. Alberto, ¿coincides con Luismi que esto se solucionaría vamos a entregar el cuaderno de contabilidad del Partido Socialista, donde se ve entradas, salidas, donde se ve también, bueno, incluso por qué había gente ajena al partido que iba a Ferraz a buscar esos sobres, mujeres, exmujeres, y no, sí, lo desmiente, pero bueno, habrá que presentar pruebas, ¿no? Es la mejor manera de acabar con el debate. Puedo incluso poner un ejemplo de una compra realizada con la tarjeta de la empresa en la que no estaba bien comprado por ese método. Y a mí se llamó de quien supervisa todo esto y dijo, oye, como tiene que ser. Estos 20 euros no se pueden por esta vía. Entiendo que con mucha normalidad. Entiendo que tendrá que estar recogido en alguna contabilidad, al margen de posibles errores que se pueden dar en cualquier libro contable, pero que estará recogido. Yo, por lo que tengo entendido, el descuadre sobre lo que el PSOE ha declarado y lo que se ha dado en los sobres debía ser como de unos 500 euros por ahí, ¿no? Insisto en que hablamos de unas cantidades... En el caso de Ábalos habla de bastante más. Sí. Bueno, en el caso de Ábalos parece que él ha ingresado irregularmente como 95.000 más o menos, y que eso hay que demostrar de dónde viene. No que venga del PSOE, es decir, que pueda haber venido de otros sitios. Él no ha demostrado y que desde que es ministro no sacó nada de dinero de su banca o de su cuenta corriente. Sí, pero eso es distinto a plantearse que puede haber cuentas irregulares o puede haber financiación ilegal. De momento, lo que conocemos a día de hoy, siendo un caso turbio y en ocasiones desagradable, incluso por declaraciones que se hacen, ¿no? Nada demuestra o nada muestra ahora mismo que haya un caso de financiación ilegal o de caja B. Y creo que menos aún estos... ¿No te parece un indicio, ya no hablo de financiación ilegal, pero de caja B? De momento no. O sea, con lo que sabemos a día de hoy, me parecería muy raro que alguien entregue unos sobres
con membrete del PSOE, con el nombre de Ábalos, con céntimos dentro. O sea, eso parece más una forma de pago que no es la correcta, o no puede ser correcta, más que una financiación que le des a alguien 2.500 tanto con 15. Hay cosas que cantan un poco también. O sea, yo en cualquier empresa, pues tú generas el gasto, vas ahí a contabilidad, a ti te dan tu sobre con tu... Imagínate que es así, te dan... No se lo dan a Ábalos o a no sé qué, no se lo dan, perdón, a alguien para que lo reparta y en un sobre, y esto para ti, esto para ti, esto para el otro. ¿Dónde están los recibís? Sí, pero... O sea, que es todo extraño. Sí, pero la pregunta es lo que estamos hablando, si es un indicio o no de una caja B o sobre todo de una financiación ilegal. Yo entiendo que con lo que sabemos a día de hoy, no. O sea, no es una Gürtel, no es un caso Bárcenas, no es un caso Púnica, no se parece en nada, ni en las cantidades, ni en la forma. No hay un Bárcenas. Me llama la atención además que se emplea... Bueno, cuidado en la forma, ¿eh? Cuidado con los sobres y la forma, que a mí me suena mucho al caso Gürtel, ¿eh? Bastante, En cualquier caso, yo insisto, con lo que sabemos a día de hoy, yo no tengo esa impresión. La impresión que a mí me genera es que es un caso que parece más de hechos, puede que delictivos, ya veremos lo que dice el juez, personales, más que una trama de partido. Veremos lo que se va sabiendo y ya digo, con lo que sabemos a día de hoy, a mí esos sobres tan llamativos no me generan esa sensación. Laura, ¿a ti te sorprende, no te sorprende? Bueno, yo sinceramente que Pilar Alegría diga abiertamente o quiera vestir de normalidad esos pagos que creo que son importantes, que además deben estar justificados, bueno, pues me genera una desconfianza total. Yo no afirmaría abiertamente, porque hay un proceso abierto judicial, yo no afirmaría abiertamente que estamos hablando de una caja B en el Partido Socialista, pero lo que sí está claro es que hay un informe de la UCO que nadie menciona y que parece que todo el mundo obvia, o la mayoría de la gente obvia, en el que hay una serie de gastos, más de 90.000 euros, que se atribuyen al que fuera entonces secretario de Organización y mano derecha de Pedro Sánchez, recordamos, que no están justificados. Y no fue hasta 2024 cuando el Partido Socialista dijo, oye, mira, hasta aquí el pago en metálico, se ha acabado. Y aún así, Cerdán siguió recibiendo esas cantidades. Y hubo un momento en el que sí, tú tenías que justificar con facturas y con el extracto bancario que tú habías realizado ese gasto. Pero hasta entonces ha habido un descontrol total. Y a mí no me genera tampoco ninguna tranquilidad que haya auditorías, porque eso está aparte, no está cuantificado en los libros, en las memorias económicas que tú presentas ante una auditoría, porque ese dinero no se sabe de dónde ha salido. De hecho, el informe de la UCO lo que dice es que ese dinero no se sabe dónde llega. De hecho, cuando la Guardia Civil investiga, lo que sigue es el rastro del dinero. Y cuando llega a esas cantidades, dice, ¿y de dónde procede este dinero? Y ahí está ese desfase que descuadra y sobre todo que hace pensar que puede haber una financiación que no es del todo transparente. Y sobre todo de la que se beneficiaban 3 personas muy vinculadas. Vamos a poner 2. Yo voy a alejar a Koldo, pero da igual, como dice la canción, los amigos de mis amigos son mis amigos. Pues entonces entiendo que Koldo también tenía amistad con Pedro Sánchez. Y es que siempre aparecen. ¿Y no tenéis la sensación, y te pregunto a ti, Alberto, que a lo mejor me puedes rebatir, todos me podéis rebatir, pero Alberto Comasanico, todo lo niegan. Siempre el Partido Socialista del Gobierno negó Cerdán, negó caso Koldo, negó caso Ábalos. Bueno, recordar aquellas palabras de Ábalos en el Congreso sorprendido, pero ¿qué me estáis contando? ¿Qué me estáis diciendo? ¿Pero que yo, que Cerdán, que Koldo, mi asesor? No hacen más que negar, pero no presentar pruebas. No está perdiendo quizá el Gobierno credibilidad precisamente porque todo lo que niega finalmente luego se concreta judicialmente, o al menos todos están imputados, uno de ellos está en la cárcel. Bueno, no sé si yo conozco algún caso de alguien en el que salga algo y diga, no, es verdad, he sido yo, no me di cuenta de decirlo. Todo el mundo lo niega en un principio, puede que por estrategia o puede que por desconocimiento. Si es cierto que Cerdán dimitió, creo que el día después de que se presentaron los cargos, lo cual no está mal, tampoco le exime de responsabilidad, pero no está mal, ¿no? En cualquier caso, yo insisto, hablaba Laura del informe de la UCO. El informe de la UCO no habla de financiación ni habla de caja B, habla de que Ábalos ha recibido unas cantidades de dinero sin justificar. Que no se sabe dónde llega. Que no se sabe. Pero claro, tampoco hay que invertir la carga de la prueba. No tiene que ser el PSOE el que demuestre yo no he sido. Otro tiene que demostrar. Era secretario de Organización. Ábalos tendrá que demostrar ese dinero. No, Ábalos sí tiene que demostrarlo. Claro. Pero eso no quiere decir que haya venido del PSOE o que se haya financiado ilegalmente. Lo que sabemos, a ver qué dice el juez, es que Ábalos parece que ha recibido al menos 90 y tantos mil euros que no puede justificar, que no es una cantidad importante.
No son los casi 900 de la Gürtel, pero es importante. Y 1 euro hay que ser escrupuloso, escrupuloso con el dinero público siempre, ¿no? Pero insisto, de momento, a día de hoy, lo que sabemos es que es un caso de 2 personas y media o 3, ¿vale? Y vamos a ver hasta dónde llega. Que el PSOE lo haya negado, pues como lo ha ido negando todo el mundo, insisto, puede ser por estrategia o por desconocimiento. Bueno, pero una cosa es negarlo, que lo niega, y otra cosa es lo que ha hecho hoy Óscar López, de que pide que pidamos perdón, los medios y la oposición. Vosotros lo habéis dicho, esto lo está estudiando, se está judicializando. Están llamados hay una cita del juez para el día 15 y 16 de octubre. Y hay una persona en prisión. Claro, vamos a esperar claro, tanto para una cosa como para pedir perdón, si es que hay que pedir perdón por algo. De ahí a decir, como escuchaba las declaraciones de las portavoces de Partido Popular y de Vox, que es el mayor escándalo, hombre, por favor, con lo que hemos tenido en este país, estar hablando del mayor escándalo. No, pero Alberto, no lo comparan ellas, yo tampoco. Sí, pero nosotros aquí en esta mesa, yo no establecería comparativas yo no. porque lo que bien decías, 1 euro que no esté justificado en una entidad como el Partido Socialista, como el Partido Popular, como cualquier partido político o cualquier institución pública, es que hay que justificarlo. Igual que nosotros justificamos. Hablamos del pago en metálico y yo me voy a la economía doméstica. A nosotros nos quieren fiscalizar absolutamente todo, que lo entiendo, que me parece bien. Y ya es que casi no te dan la opción de pagar en metálico. Hay lugares donde tú no puedes pagar en metálico, porque tienen miedo de que nosotros defraudemos. Los ciudadanos te refieres. Los ciudadanos, claro, los ciudadanos. Sí, yo hablo de la economía familiar. Y ahora ellos pueden pagar cantidades desorbitadas, incluso en el propio Senado. Eso tiene que estar justificado de alguna manera. Es que claro que sí. El control se establece cuando hay una garantía, pero cuando hay pago en metálico, pues se produce estas desviaciones y este obscurantismo que al final lo que hace es cuestionar todo el sistema. Sí, porque tú decías, hay 2 personas y media. Bueno, son 2 personas y media, pero son muy cualificadas. Y muy cercanas al presidente. Quiero decir que eso, al final... 2 de esas 2 personas y media eran por las que pasaba toda la estructura del Partido Socialista. Yo coincido en que a fecha de hoy no se puede hablar de una caja B o de una financiación ilegal. Desde luego sí se puede hablar de una mala praxis enorme. Claro. O sea, mientras a los demás no nos dejan, ellos hacen... O sea, desde el punto de vista de la estética y, si me apuras, de la ética, es completamente de marcianos que funcione el dinero en efectivo en una sede de un partido político. Total, sí. Porque la mujer del César, además de serlo, debe parecerlo. Claro. O sea, a mí me parece que eso. Y más si se refiere a 2 personas con esa cualificación. Es que no es... O sea, está mal que se le dé al secretario, no sé, de Medio Ambiente, para ser una rama tuya. Está mal que haya dinero metálico, pero que sea el punto neurálgico del partido el que está con estas historias de dame bueno, ya no voy a hablar del lenguaje, no voy a hablar del empleo de algunos de estos dineros, ¿no? Porque ya es todavía más bochornoso. Yo lo he dicho, que era un asunto además desagradable. Pero, bueno, dinero que ha ido a exmujeres, que han ido a hijos, en fin. Yo lo que no acabo de entender es, después del historial de corrupción que tenemos en este país, desgraciadamente, desde hace muchos años, que todavía haya gente que se atreva. O sea, mucho tiene que, como dicen los jóvenes ahora, que te tiene que rentar para arriesgarte tanto en un momento donde todo se fiscaliza, donde todo se controla, donde debería haber muchos más órganos fiscalizadores internos en los partidos, en las instituciones, que cuando los casos de corrupción más graves que conocimos de la Gürtel, todos se impusieron códigos éticos y muchas cosas que parece que no están funcionando. Pero de nada sirve, porque yo creo que cuando se alcanzan determinadas responsabilidades, ya no hablo de partidos, incluso en instituciones, y no quiero generalizar, por supuesto, yo creo que en cierto modo se visten como de impunidad, como que no hay miedo a que me pueda ocurrir esto, y hay quien no tiene ninguna ética, ninguna moralidad, y entonces ocurre lo que ocurre. O sea, estamos viendo pues que procedimientos totalmente cuestionables. Pero tiene que haber muchos aliados también, ¿eh? Tiene que haber
en el caso del ministerio, funcionarios y tiene que haber técnicos en el partido que sepan esto y que lo consientan. Esto no se puede hacer entre tres personas. Entre 3 personas, es muy difícil. Esto alguien lo tenía que saber, claro. Antes hablabas del historial que desgraciadamente hemos tenido en este país de corrupción, antes me mencioné algunos casos. Yo creo que sí han cambiado cosas y actualmente en la administración, yo conozco sobre todo la local, pero puede ser extrapolable, hay una serie de filtros muy complejos para comprar un bolígrafo. Es decir, tiene que pasar por no sé cuántas cabezas, no sé cuántas firmas, justificarlo 1000 veces. Un boli sí, pero es un ejemplo. Y ocurre que en ocasiones incluso la administración es lenta en muchos procesos porque el procedimiento es tremendamente farragoso, porque hay que combatir que no haya ningún pillo que se lo lleve. Por tanto, yo creo que ahí hemos avanzado. Cuando encontremos casos como este o como otros, habrá que denunciarlo y habrá que atacarlos. Pero yo creo que sí hemos cambiado, ¿eh? Yo creo que este país el Partido Socialista vino aquí a regenerar, el Partido Socialista vino a luchar contra la corrupción, tolerancia cero a la corrupción, y mira lo que estamos viendo. Lo estamos viendo en Ferraz y lo estamos viendo también en el propio gobierno. ¿Por qué? Porque recordamos que Ábalos fue ministro del gobierno de Pedro Sánchez. Y lo peor de todo y lo que me parece más llamativo es la tibieza de sus socios de gobierno. Porque aquí parece que es que nos interesa que esto continúe adelante y que aquí no ha pasado nada, que está judicializado. Pero yo veo sinceramente a Sumar con una tibieza que me llama muchísimo la atención. O sea, no me hagáis preguntas, porque cada vez que sale un informe de la UCO, es que es un informe de la UCO. ¿Qué importancia tiene? Pues claro que la tiene, porque está siguiendo precisamente el origen de la corrupción o de la presunta corrupción. Hasta tal punto que insisto que el informe de la UCO no menciona ni financiación, ni sobresueldos, ni caja B. Porque eso lo tiene que decidir un juez exactamente. Ese calificativo lo tiene que decir un juez. Exactamente, lo tiene que decir un juez y hasta el momento de lo que tenemos indicios es de actitud irregular de algunas personas. Y tenemos a una persona en prisión preventiva y sinceramente yo considero que, Koldo y Ábalos, que van a declarar a mediados de octubre, yo no entiendo por qué aquí no se aplica la prisión preventiva. Porque la prisión preventiva se ha aplicado. No tengo ni idea. No, lo sé, pero me pregunto, ¿por qué en el caso de Cerdán sí y en el caso de Koldo no? Si Koldo ha pedido que se le devuelvan los dispositivos. O sea, ahí hay una intención de destruir pruebas. Cuando está cambiando la titularidad de ciertos inmuebles, que es que mira de su niña, una niña de 1 año con un apartamento, una propiedad ya, pues cuando tenga 20 años, ¿qué va a tener? Los jueces, lo decido ahí, lo decido en el caso Montoro, del que ya no nos acordamos. Es decir, dicho eso, tú decías, bueno, hay que esperar al juez y tal. Ha pasado la actitud del PP cuando le salieron a él, es de hay que esperar, pero la de entonces no había Sumar, estaba Podemos y estaba el PSOE, al minuto 1 de la primera esa se lanzan a degüello. A mí sí me sorprende también. Pues fijaos, a mí una cosa que me ha sorprendido hoy es que se haya aprobado un anteproyecto de ley por el cual los altos cargos del gobierno van a tener que publicar sus viajes y sus agendas institucionales. Yo, sinceramente, a mí me lo preguntáis ayer y pensaba que ya se hacía. Como se hace a nivel local, a nivel local. Hace muchos años. Sí, es verdad. Eso es. Bueno, vamos a cambiar de asunto. ¿Sí? Se cumplen hoy 2 años de los ataques salvajes de Hamás a Israel, donde asesinaron a 1.200 israelíes en los kibbutz y en el Festival de Música por la Paz al sur del país. Familias enteras murieron, 250 secuestrados, 48 de hecho siguen retenidos y se cree que solo 22 siguen con vida. 5.000 misiles contra la franja que dejaron anotado en el 7 de octubre de 2023, bueno, pues como una fecha negra en el calendario para la historia de siempre. Y además Netanyahu se lo vio, como saben, como una declaración auténtica de guerra y a partir de ahí, pues ataques desproporcionados de Israel a Palestina, donde ya han muerto 67.000 gazatíes. Miren, vamos a recordar aquellas imágenes de aquel fatídico 7 de octubre de 2023. Pues sí, José Luis, vamos a ver esas imágenes de un ataque coordinado que pilló a Tel Aviv en plena festividad judía y con muchos de sus soldados de permiso. Más de 5.000 misiles, vamos a verlo, lanzados desde la franja de Gaza, impactaban contra suelo israelí con las primeras horas del día. Una maniobra de distracción con la que Hamás, poco antes de las 6:30 de la mañana, entró arrasando el territorio hebreo. En tan solo 2 horas, combatientes
combatientes del movimiento terrorista palestino atacaron bases militares y kibbutz israelíes. El Festival de Música Nova, con 3.000 asistentes, fue el escenario de la mayor masacre, dejando al menos 360 fallecidos y muchas violaciones. Y ahora vamos a ver estas imágenes que están viendo, que son de decenas de familiares y amigos visitando el monumento en memoria de las víctimas justo en el lugar donde se celebró aquel festival. 2 años después del ataque más sangriento que ha sufrido Israel, el país sigue marcado por el horror y el mundo entero recuerda hoy a las víctimas de una masacre que cambió el rumbo del conflicto. El aniversario llega en plena negociación en Egipto, donde se busca un plan de paz que de momento aún no conocemos detalles. Bueno, de momento Donald Trump parece bastante optimista con lo que pueda salir de estas negociaciones. Bueno, hoy estaba previsto que se aprobara en el Congreso el embargo de armas a Israel, pero nadie se había dado cuenta que coincidía con el aniversario de los terribles ataques de Hamás. La embajada israelí ha calificado esta votación de perversa e inhumana y finalmente los grupos han decidido posponerla para mañana. Eso sí, aún no está claro si va a salir adelante, porque de momento Podemos está en el no. Y es que hoy se ha abierto el debate sobre el embargo de armas a Israel, aunque la votación se pospone hasta mañana. El decreto, que el Gobierno califica como total, pero con excepciones, ya ha encendido la polémica en el Congreso. Podemos lo acusa de insuficiente y de escapar a la realidad, asegurando que no frena verdaderamente el flujo de material bélico. El Partido Popular lo considera inoportuno y contradictorio, mientras Vox apunta a que esta medida pone en riesgo la seguridad de un aliado estratégico. Lo que está claro es que mañana el Partido Socialista no contará con votos suficientes para sacarlo adelante, salvo que Podemos cambie de opinión. Estamos hablando con todos y lo verdaderamente importante es poder aprobar este decreto. Sobre todo porque en ese decreto se recoge un sentir generalizado de la sociedad. Que ese Real Decreto lo que tiene que tener claro es que se tiene que salvaguardar la defensa de España y la seguridad de España. Traen este Real Decreto no porque crean en él, sino porque le han usado, como todo en la cuestión de Gaza, para tapar sus casos de corrupción. Pues se vale de estas causas como cortina de humo para desviar el foco mediático y comprometer además la seguridad nacional. Es un embargo fake, es un engaño, es un embargo que para lo único que sirve es para conseguir un titular. Esas son las opiniones de los partidos políticos. ¿Qué opinan nuestros seguidores en las redes sociales, Miriam? Pues José Luis, ya te adelanto que no ha gustado nada. Les hemos preguntado si están a favor del embargo de armas a Israel y ya lo vamos a ver porque un 82% se posiciona en contra. No sabemos muy bien si porque, como dice Podemos, es insuficiente o si porque de verdad lo consideran innecesario, frente a ese 18% que dice que sí, que saldrá adelante, y ya lo vamos a ver en los próximos días porque mañana es cuando se realiza esta votación. Muchas gracias, Miriam. Bueno, pues sí, se ha decantado clarísimamente por el no, nuestros seguidores en las redes sociales. Luismi, ¿puede Podemos convertirse mañana en ese partido que impidió el embargo de armas a Israel? ¿Le interesa, no sé, un asunto así del que él ha hecho bandera, aunque sea un nuevo desmarque al Gobierno? Pues lo tendrá que pensar mucho para tomar una decisión de este tipo. Vamos a ver, en las imágenes que hemos estado viendo se hablaba de que si todo el tema del embargo y de todo esto era una cortina de humo y demás. Yo no lo calificaría de cortina de humo, pero tampoco lo desligo de la actualidad nacional. Y me parece que en política internacional, y esto es política internacional, también los gestos cuentan. Y me parece que el Gobierno, en este sentido, yo apoyo el embargo, lo digo antes de empezar, me parece que en este sentido el Gobierno está haciendo una política de gestos que de acuerdo que le está sirviendo para sus historias de política interna, pero ante una masacre como la que están perpetrando en Gaza, tampoco tendremos que hacer algo, más allá de ponernos a mirar los toros desde la barrera. Eso por un lado. Claro, Podemos en este juego, ¿dónde quiere estar? Entre los que por lo menos apoyan el gesto, que será insuficiente, si es que para Podemos casi todo es insuficiente. O sea, es insuficiente el embargo, era insuficiente las leyes que ha ido tumbando. Bien, bueno, es la posición que lleva marcada desde hace ya unos meses, ¿no? Muy bien, pues estamos entre la insuficiencia y dejar las cosas como están. Entonces, él tendrá que elegir dónde quiere estar, si en la insuficiencia o en dejar las cosas como están. Y Alberto, ¿tú crees, hablaba Luismi, de que el Gobierno está pues, con sus políticas, has dicho, sus historias de políticas internas, ¿no? Posicionamiento, estrategia.
¿Podemos estar en la misma situación? Intentando, bueno, vamos a ver si nos desmarcamos aún más del Partido Socialista y si algún día cae, que sepan que nosotros ya estábamos en contra. ¿Esto es ganar votos o es un posicionamiento ideológico real que les parece que esas excepciones que marca esta ley con el embargo de armas es insuficiente? Yo entiendo que el posicionamiento puede ser lógico y están en su derecho a pensar que es insuficiente y muchas personas podemos pensar que es mucho o poco, ¿no? La cuestión es la coherencia en este caso o en otros, de cuando se estaba en el gobierno o cuando se ha dejado de estar. Y estando en el gobierno han sucedido asuntos muy similares a los que luego se han criticado. Por tanto, seamos coherentes. Lo decía Luismi ahora, es decir, algo hay que hacer. Ante el horror desmesurado que estamos viviendo, algo hay que hacer. Y a veces la política de símbolos es efectiva. Y no tenemos nada más que ver cómo en algunos símbolos pequeñitos que ha tomado el gobierno de España, cómo ha reaccionado Israel o cómo ha reaccionado Estados Unidos. Es decir, algo importarán los símbolos. Y esto, sin ser un embargo total, como plantea Podemos o plantea muchos movimientos sociales... Si teniendo en cuenta los símbolos, no hubiera coincidido la votación de hoy justo con el aniversario. Mañana da igual. Una cuestión estética, pero no hay nadie pensando allí que diga, por favor, vamos a intentar que sea el día antes o el día después. Y creo que es un acierto aplazarlo, porque los símbolos son importantes. Bueno, lo ha decidido Junts, hay que ponerle ahí un positivo a Junts. El que sea, pues hay que ponérselo, pues se lo ponemos. En cualquier caso, cuando sea la votación, cada uno tendrá que asumir su responsabilidad sobre lo que ha hecho. Entonces, si alguien, porque piensa que es poco, evita ese poco, tendrá que responder de manera muy clara ante la ciudadanía de haber evitado un símbolo que yo creo que es muy significativo de cara a Israel. Claro, porque si mañana se abstiene, o sea, si se abstiene y vota a favor, seguiría adelante la ley, pero si con un voto en contra decae completamente. Yo no sé si Podemos se la puede jugar en este sentido. Pero yo creo que, vamos, o sea, es que está ocurriendo con todas las votaciones. Se las está tumbando todas. Yo no creo que haya tampoco ningún interés. Pero esta tiene un componente ideológico y muy de su espectro político, pero que no sé si lo van a entender los votantes de Podemos. Claro, pero si es que Podemos en este caso, ni siquiera con el asunto de los presuntos casos de corrupción, tampoco se está posicionando y esto está provocando que al final acabe el votante descontento y haya un trasvase. Esto está beneficiando al Partido Socialista con esa tibieza. Yo creo que debería, como dice Luismi, exactamente, como dice Luismi, yo creo que debería pensárselo muy bien antes de emitir su voto. Porque además yo creo que el proyecto, o sea, dices, ¿es insuficiente o no es insuficiente? Yo cumple con uno de los requisitos que a mi juicio le mejoran, entre comillas, que es eso que decía el PP y Vox de salvaguardar los intereses nacionales. Es decir, no es completo porque hay una cláusula donde dice, oye, si nos vamos a tirar piedras contra nuestro tejado, igual debemos dar flexibilidad a esta historia, entre otras cosas para no atarnos. Porque es que a veces, perdón, entendemos los proyectos de ley, son leyes, están hechos para durar, no están hechos para que dentro de 15 días cambian las tornas, cambia la situación por otro lado y podemos modificarle así en una mañana, en un ratito. O sea, yo creo que recoge la flexibilidad suficiente como para salvaguardar el interés nacional, que no es poco. Bueno, a ver qué vota mañana Podemos. El Partido Popular tampoco ha aclarado cuál va a ser su sentido del voto de mañana. Me imagino que estará a la expectativa de lo que decidan los de Ione Belarra. 2 años de aquellos salvajes ataques de Hamás. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué creéis que hemos aprendido de todo aquello? Yo no sé si la sociedad actual está aún más dividida precisamente desde entonces. Yo creo que sí, y de hecho lo hemos visto recientemente, hablo de la Vuelta Ciclista, que la hemos visto pasar por Valladolid, y esa división patente de la sociedad es o eres pro-Palestina o estás apoyando lo que está ocurriendo en Gaza. No, yo creo que el sufrimiento es compartido, no se puede olvidar tampoco lo que ocurrió hace 2 años, el 7 de octubre, hubo también 1.200 muertos, muchos secuestros, algunos de ellos todavía continúan como rehenes, que estamos hablando de una guerra que se prolonga en el tiempo durante 2 años. Es que no hay especie humana que pueda soportar este sufrimiento. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es reconocer que el sufrimiento es compartido, hay que reconocer y sobre todo no obviar, no menospreciar esas 1.200 víctimas del 7 de octubre, como tampoco hay que obviar lo que está ocurriendo hoy en Gaza. Y sobre todo alimentar que haya un encuentro, un entendimiento entre Israel en este caso y Hamás. Que al fin de cuentas es Irán. Bueno, pues es una división, la mayor parte de las veces, alimentada por los propios partidos políticos. Claro, porque hay un componente ideológico detrás. Y claro, eso lo que tú has dicho es de un gran sentido común y yo creo que la mayor parte de los ciudadanos lo comparten.
También hay pro-palestinos antisemitas y al revés, eso está clarísimo. Pero yo creo que la mayor parte de la gente, en fin, esto es una cuestión de humanidad. Efectivamente, no otra cosa. claro. Alberto, ¿cómo lo ves? ¿Qué lectura haces de estos 2 años? Yo tengo la sensación que al pie de la calle no hay tanta división en cuanto a que la mayor parte de la gente, estando horrorizada por lo que pudo pasar el 7 de octubre, como es lógico, entiende que lo que está pasando ahora es una auténtica barbaridad y una desmesura absoluta. La guerra, la violencia no empieza el 7 de octubre. Quiero decir, esto es de muchos años atrás, y esto es un paso más. Pero el paso posterior que da Israel es una auténtica desmesura. Y creo que casi todo el mundo lo reconoce. Ocurre que en ocasiones, por intereses políticos, parece que hay que estar polarizando cuando realmente... Yo he estado el otro día en la manifestación del pasado sábado, que fue en toda España, en todo el mundo creo, y he visto gente que no había visto nunca en una manifestación y a la que pensé que nunca iba a ver. Gente con un espectro político ideológico pues muy distinto al que puedo tener yo, y estaban allí. Porque siguen gente de derechas, dilo claramente. Sí, bueno, ya sabe la gente dónde estoy yo situado, ¿verdad? Por supuesto, un espectador que enchufa la tele por primera vez y dice, ¿qué hace aquí en este programa? ¿Este programa quién es? Eso es. Entonces, y estaban allí y estaban con toda naturalidad horrorizados con lo que pasa. Entonces yo creo que en ese sentido la ciudadanía está muy por delante a veces de sus representantes políticos en cuanto a posicionarse en favor de la paz, y que no pueden estar muriendo día a día niños ya de hambre. O sea, cualquier niño, un niño que esté sufriendo, nos tendría que horrorizar. O sea, hablamos de 20.000 muertos, algunos de ellos de hambre. Es que esto es una desmesura, en la cual puede que ahora haya gente que todavía esté equidistante, pero estoy convencido que dentro de 10, 20 o 30 años, cuando haya un montón de películas sobre este tema, todos estaremos en el lado de decir qué ha pasado ahí, cómo dejamos que esto pudiera suceder. ¿Y tú crees que hay algo de descrédito respecto a las instituciones internacionales? Pensando en la ONU, estoy pensando en la Unión Europea. Ocurrió también con la guerra de Ucrania. Completamente. Que finalmente Netanyahu ha hecho lo que le ha dado la gana y nadie la para los pies. Completamente, pero yo creo precisamente porque hay una estrategia para cargarse las instituciones internacionales. O sea, cualquier cosa que suene a meter racionalidad en las relaciones entre los países, igual que entre las personas, hay que cargárselo. Y en eso están de acuerdo todos. Está de acuerdo Trump, está de acuerdo Putin, está de acuerdo el chino, están de acuerdo todo el que pinta algo. En el mundo internacional parece que se han puesto de acuerdo en volver a la puñetera ley de la selva, la ley del más fuerte, que es al final lo que ha aplicado Netanyahu. Netanyahu no hay otra cosa más que... Vaya día me está dando beber agua, noche si quieres, la garganta. ¿Qué paso la tienes? Que la ley de la selva. Sí, sí. Yo entro allí, ¿por qué? Porque puedo y lo voy a hacer, y no me va a parar nadie. Y me dan lo mismo, o sea, todo lo que se había ganado, yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial ahora, de la fuerza de la gente, la fuerza de la sociedad, las manifestaciones que paraban o por lo menos hacían pensar, joder, el propio Bush tuvo que montar el teatrillo de las Azores para justificar lo que hizo luego en Irak. Ahora ni teatrillo, porque estamos instalados en eso. Y yo creo que hay los populistas de un espectro y de otro han tomado los estados y los gobiernos al asalto. Y estamos sufriendo las sociedades esa política populista del corto plazo, de la ley del más fuerte, de todo eso. Bueno, esto se puede solucionar si finalmente Estados Unidos, Israel y Hamás llegan a un acuerdo en esas negociaciones que estamos viendo estos días. Por cierto, se va a celebrar una gran cumbre, han dicho. No sé si la que quería Yolanda Díaz, en Madrid, tu superjefa, Alberto. Aquí en este programa mi jefe eres tú. Es verdad, soy yo tu jefe. Mejor que Yolanda Díaz. ¿Qué confianza tenéis en el plan de paz de Donald Trump? ¿Os fiáis 100%? ¿Es la única lugar al que nos podemos agarrar en este momento? Hombre, yo creo que la esperanza es lo último que se pierde, como se suele decir. Es una pequeña ventana que se ha abierto a una posibilidad de que haya un entendimiento o por lo menos un alto el fuego, y yo creo que eso hay que considerarlo, hay que valorarlo, pero tampoco olvidemos que aquí veníamos previamente de 5 años atrás de los acuerdos de Abraham. Esos también buscaban precisamente acabar con años de enfrentamiento, de conflicto, y se dilapidó el 7 de octubre, cuando jamás... lo querían hacer, por claro, eso lo hicieron, para provocar, efectivamente, para romperlo. provocar, efectivamente, entonces,
Yo creo que ahora hay que tratar, por lo menos Hamás está sentado en una mesa, por lo menos Israel está sentado en una mesa y hay un mediador, ¿no?, que está tratando de que haya un entendimiento y sobre todo que haya un momento de... Pero yo creo que conviene recordar dos momentos históricos, que es los acuerdos de paz de Oslo, con la OLP, con Israel, con Yasser Arafat, con Isaac Rabin, que se llega a un acuerdo auspiciado además por la política de Clinton en aquel momento, y aquel acuerdo, que por fin había un reconocimiento de ambos estados, que por fin se llegaba a la paz, saltó por los aires. Cuando un ultraderechista israelí mató al jefe del Estado de Israel, a Isaac Rabin, cuando Israel, reconocido posteriormente, patrocina la creación de Hamás, miembros del gobierno de Israel lo han intentado, en un ejercicio muy parecido al de Estados Unidos con Al-Qaeda, y en aquel momento se rompe todo. Es decir, muere Rabin, muere Arafat en circunstancias poco conocidas, y aquello salta. ¿A quién le interesó en aquel momento, cuando además reciben incluso el Nobel de la Paz? Rabin, Arafat, Clinton, Simón Peres, y aquello salta por los aires. Y a alguien le interesó crear Hamás para cargarse la OLP, que era el interlocutor válido de todos los estados. Bueno, Alberto, que si a Donald Trump le dan el Nobel de la Paz y tienes que venir tú aquí ese día a analizarlo, imagínate. Me llamas, qué papelón. Me llamas. Te llamo. Está tan desprestigiado el Nobel de la Paz que sí, sería una losa más en esa tumba. Podría ser el Chuck Norris. Pero vamos ya, antes de irnos a publicidad, con la viñeta del día. Hoy Chema Nieto, con su ingenio habitual, bueno, pues hace una comparación con el nuevo nombre de la estación de tren de Ávila y los retrasos que sufrimos, bueno, pues todos los días en Renfe. Vean, porque le ha quedado muy poético. Se observa mejor la vida con una luz encendida. El Ayuntamiento de Ávila valorará la propuesta de cambiar de nombre a la estación de ferrocarril y que pase a llamarse Estación Teresa de Ávila. ¡Qué acierto! ¿Cómo olvidar esos inmortales versos: vivo sin vivir en mí? Tanto tiempo el tren espero que muero porque no muero. Que me paso el día entero para ir a Chamartín. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Pues sería un nombre bonito, hombre, además, nombre de mujeres siempre, Guiomar, Almudena Grandes, ¿no? Concha Velasco. Concha Velasco, es verdad, sí, es verdad. Como abulense, ¿tienes algo que decir? Que me parece bien y que yo, más que el nombre a la estación, que me parece magnífico, cambiaría la vía, a ver si conseguimos llegar a Madrid un poquito antes. A Madrid, a Valladolid, a Salamanca, allí donde lleguemos. Es verdad que la conexión ferroviaria de Ávila es escandalosa. Escandalosa. Si nos está escuchando Óscar Puente, mira, echa una mano. Haz algo. Bueno, nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a hablar de la parálisis cerebral. Vamos a tener aquí a una persona que la tiene y a sus padres. No se la pierdan porque es una historia bastante humana y muy valiente, ya verán. Ayer conmemorábamos el Día de la Parálisis Cerebral y hoy quiero que conozcan una familia valiente con grandes valores humanos. Un matrimonio que con 3 hijos abrió su hogar y su corazón para acoger a Daniel, un pequeño de apenas 2 años con parálisis cerebral. Con el tiempo, cuando alcanzó la mayoría de edad, esta familia dio un paso más y lo adoptó. Hoy, con casi 32 años, Daniel y su familia, junto a muchas otras personas de este colectivo, alzan la voz para exigir una estrategia estatal que les brinde más apoyos. Piden atención urgente 24 horas para quienes más lo necesitan, ayudas económicas y más servicios para dejar de ser invisibles. Bueno, está con nosotros Daniel Jerez. Muy buenas noches, Daniel. Y le acompañan sus padres, Ana y Jesús. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ana, conociste a Daniel con 2 añitos. Él ya tenía parálisis cerebral porque nació con ella. Estaba en un colegio. Tú te lo llevas los fines de semana a casa, luego le tutelaste, luego finalmente con 18 años decidisteis Empezamos adoptarle. por unas navidades nada más, y por llevarle con nosotros en Navidad, y luego pues decidimos que estaría bien que se quedara los fines de semana. Y al cabo de un tiempo pues llegaban los lunes y claro, él venía en el transporte y cuando llegaba a Parque Sol veía que no se paraba, que no se quedaba allí, y entonces lloraba. Claro. Y bueno, pues ¿sois de las primeras familias que acogieron Ya había familias de acogida, pero sí, de las primeras. ¿Y qué os llevó a una familia a...? Porque tú ya tenías 3 hijos, que sabías que os iba a cambiar la vida completamente. En principio la idea no fue el acogimiento, fue decidir pues pasar unas navidades. Yo era un niño que estaban en un hogar de acogida en Los Pinos,
Y entonces decidimos que viniera a pasar las Navidades con nosotros, porque en el hogar pues estaban otros 3 niños, pero bueno, pues era distinto. Pero la idea era en principio las Navidades, luego ya pues fue como decir, bueno, pues venga, vamos a ver qué pasa. Tampoco, bueno, ya un poco nos enganchó también. Y entonces pues decidimos dar ese paso. Y al cabo estuvo solamente un año en acogimiento de fines de semana, y cuando ya luego se quedó en las vacaciones de verano, y cuando terminaron las vacaciones de verano dijimos, ya no puede volver allí otra vez, o sea, y entonces pues se quedó en casa. Y ya está. Daniel, voy a saltar a tu padre, pero luego voy a por ti, ¿eh? Jesús, ¿cómo es un día cualquiera en la vida de Daniel y en la vuestra? Pues en principio tendría que ser un día, y para nosotros es un día totalmente normal, ¿no? Él tiene su trabajo, está en un centro ocupacional, nosotros estamos jubilados, y la verdad es que esta mañana lo estábamos comentando, solo tienes que jubilarte para estar completamente lleno de cosas y saturado porque no tienes un momento, ¿no? Porque hasta cierto punto... Y por supuesto es Daniel un poco el que nos marca el ritmo, ¿no? Tenemos la suerte que es muy activo, entonces está permanentemente en redes sociales, está metido en Aspain, en Aspaz, en un montón de... se busca en los campamentos, y entonces claro, cada 2 por 3, papá, es que mañana tenemos una actividad, no sé qué, y vamos todo el día... con el coche para arriba y para abajo, porque hay que llevarlo a donde... O sea, que Daniel, te gusta hacer muchas cosas. Los campamentos te pirran, vamos, me dicen que te gusta muchísimo. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? No mucho. Es como la petanca adaptada para los paralíticos cerebrales, y ya llevamos 12 años, no sé cuánto llevo. Pues sí, muchos. Y me gusta mucho. Por cierto, eres, esto hay que decirlo, campeón autonómico. Este año no. Este año no, pero bueno, ha sido campeón autonómico de un deporte paralímpico, que es, ¿cómo se dice? La bocha. La bocha. Pero me dicen que tienes problemas para poder jugar, que no hay instalaciones deportivas suficientes. ¿Puedes hacer desde aquí un llamamiento a quien tú consideres para que, bueno, tú y más gente podáis jugar a la bocha? Estamos en espacio, pero el campo no está adecuado, y entonces estamos buscando pabellón más grande para jugar, vamos, para entrenar, porque no hay posibilidad. No. Bueno, pues desde aquí, al alcalde, a la Junta, a la Administración Nacional, a quien sea, por favor, un lugar para que puedan jugar a la bocha, que es un juego que juegan muchas personas con parálisis cerebral, ¿no? Algunos estudios revelan que un niño con parálisis cerebral supera 30 veces el gasto de otros sin enfermedades crónicas. Y estas personas requieren de 890 euros, dicen otros estudios, semanales para realizar actividades básicas. Claro, esto es un gasto económico que muchas familias no pueden soportar, Ana. Claro, es que la cuestión está, y nosotros hemos tenido mucha suerte con Daniel, porque es verdad que tiene su parálisis cerebral, pero es un niño sano. No hemos tenido operaciones, no hemos tenido ingresos, no hemos tenido otras complicaciones que muchos niños tienen. Pero claro, supone mucho gasto, necesita una silla. Daniel tiene una silla de motor y otra silla manual, porque solo con la de motor a veces es muy difícil desplazarse por la ciudad. Nosotros, si sabemos a dónde vamos a ir y sabemos cómo está el espacio, sí que utiliza la silla de Todavía motor. sigue habiendo muchas barreras arquitectónicas, Muchas, ¿no? muchísimas todavía. No nos damos cuenta, pero a veces se hacen cosas y se hacen, por ejemplo, los rebajes simplemente de las aceras y de las calles. A veces se hace el rebaje, pero para hacer un rebaje necesitas que esté completamente liso, que no haya, que llegues al bordillo y haya que subir el bordillo. Porque Daniel, por ejemplo, que tiene dificultades visuales, pues es difícil que a veces vea que ahí tiene que hacer un poco más esfuerzo, ¿no? Y entonces es complicado. O vas a entrar a una tienda, pues yo muchas veces que, ¿dónde vas a ir a comprar? ¿Te vienes conmigo? ¿Dónde vas? Digo, aquí. No, aquí no puedes venir porque te vas a tener que quedar a la puerta de la tienda porque hay 3 peldaños y no podemos subir. Porque evidentemente hemos hecho muchas burradas con él cuando era pequeño, porque podíamos llevarle y con la silla tirabas y subías y bajabas lo indecible. Pero claro,
cuando van creciendo ya no se puede, es muy difícil porque pesan mucho y tú vas perdiendo fuerzas, entonces también eso pues va en detrimento de la movilidad, ¿no? Entonces eso cuesta mucho y no se puede. Y bueno, nos pasa, le ha pasado por ejemplo él en actividades de Aspaín y demás, autobús, y son actividades inclusivas en teoría. Pero luego llegamos a la hora de la verdad y no hay autobuses que estén adaptados para que él pueda ir, con lo cual al final quienes tienen que desplazarse somos nosotros, que hay que llevarle, recogerle y toda la historia. Entonces, Además claro, de estas barreras arquitectónicas que son fundamentales para el día a día, ayer se habló mucho de esa estrategia nacional, de ayudas económicas, de darle más visibilidad. ¿Cuál sería, Jesús, la principal demanda que consideras que no solo Daniel, sino todas las personas que tienen parálisis cerebral reclaman de las administraciones? Yo es que creo que Daniel, como cualquier otra persona, tiene derecho o tiene los mismos derechos que todos los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues Daniel, por sus circunstancias, pues lógicamente le hace falta un asistente personal, prácticamente, porque los asistentes personales somos nosotros. Tenemos la suerte de estar jubilados y estamos pendientes de él, pero para absolutamente todo le hace falta un asistente personal para su vida de ocio, su vida cultural, su vida de trabajo. Para todo siempre necesita alguien que le eche una mano, ¿no? Que puede ser un poco llamativo, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo, lo mismo que debemos o tenemos la obligación de aportar o de arrimar el hombro, todo lo que podemos, si en esta sociedad no vamos todos a la par, hay algo que no funciona, ¿no? Si hay el asistente personal para muchas discapacidades es clave, ¿no? Para el día a día. Es total, ¿no? Nosotros simplemente para tener una vida medianamente, o sea, algún fin de semana que nos podamos escapar. Porque ¿cómo hacéis? Pues, no sé, ¿podéis salir a cenar juntos? ¿Podéis hacer un viaje juntos? ¿Esos respiros son posibles? Si yo tengo una comida, se queda Ana. Si Ana tiene una cena, me quedo yo. Si conseguimos, por lo que sea algo que queramos ir los dos, pues tenemos a Aspace, lo podemos dejar una noche o un día. Aprovechamos el campamento que él mismo se busca, ¿no? Y si no, hay una cosa que está muy clara, es que si necesitas o si te apetece, porque somos una pareja y nos apetece de vez en cuando ir al cine solos, bueno, pues te toca contratar a alguien y pagarlo. Claro. Y es una cuestión. Bueno, y tenéis la suerte de que tenéis 3 hijos y un matrimonio. Quiero decir, entiendo que tampoco hay que tirar de los hijos, es muchísimo, ¿no? Pero bueno, habrá familias... Tienen su vida también, claro. y entonces a veces es complicado, ¿no? Tampoco. Hombre, siempre se puede contar con ellos, ¿no? Pero bueno, procuramos no tirar demasiado porque es distinto. Ellos... Claro. Es otra historia, ¿no? Daniel, hablaba tu padre del ocio. Y yo también me he enterado que te gusta mucho salir los sábados con tus amigos. ¿Qué hacéis? ¿Cómo os divertís? Bueno, yo salgo a las pandillas, pero no. Son 2 horas y media. 2 horas y media. ¿Y qué soléis hacer cuando salís? Pues, tomar algo, ir al cine. Y luego me busco yo actividades fuera de Aspaín o un fin de semana y tal. Y me voy un fin de semana. ¿Porque tú te puedes mover en la silla de ruedas por ti mismo? ¿Tienes esa capacidad? Con una mano sí, con la derecha, con la otra no. Daniel va a un centro ocupacional, lo decía antes Jesús, pero Ana, ¿qué papel juega la inclusión en los colegios, en el mundo deportivo, en los espacios públicos, en la calidad de vida de gente como Daniel y de las propias familias? Es que lo de la inclusión es muy complicado. Como decía una... Se me llena la boca, hablando de inclusión. Ya, pero está, sobre el papel está muy bien, pero en un colegio ordinario, si tú metes en un aula en la que ya hay 25 niños, 2 niños con bastantes necesidades, 2, no digo más, que luego cada niño tiene sus propias necesidades. En realidad, ayer, mira, hace 2 días se ha muerto una chica de Aspace y una de sus frases era que esto de la educación inclusiva será realmente cierto cuando no tengamos que ponerle el adjetivo inclusiva, sino que la educación sea para todos y en cada momento. Pero tú que has vivido 32 años con Daniel,
ha visto una evolución, entiendo, incluso de percepción social, ¿no? Evidentemente hay una evolución, claro, pero cuesta mucho que en un colegio ordinario se les atienda como se les debe de atender. Se habla mucho de inclusión, pero en muchas ocasiones al final los niños son un mueble más que está en la clase, porque es difícil. Necesitan muchas más, yo entiendo que los profesores y los maestros necesitan mucho más recursos, organizar la educación a lo mejor de otra manera. Una persona en un aula con 25 niños es muy complicado, a lo mejor hace falta que eso se comparta más, que pueda entrar la persona de apoyo, el profesor de apoyo. Es otra historia, o sea, necesita mucho, y en un colegio ordinario, pues eso, o bajamos la ratio de niños, o es muy difícil eso. Sí, Jesús, querías decir. Que parece que intentamos adaptar el niño al centro y no al revés. Quiero decir, entonces, nosotros nos hemos encontrado que hay centros fantásticos, y además yo encantado, centros estupendos para gente que está muy afectada, centros centros normalizados, niños que pueden ir perfectamente a un colegio normal, pero para los que están en esa franja media es complicadísimo, porque no sabes si arriba, porque no, lógicamente no pueden estar al mismo ritmo que el resto y abajo tampoco, porque no lo puedes dejar en un sitio donde está totalmente desplazado, ¿no? Entonces, no es cuestión de adaptar un poco el muchacho al centro, sino de alguna manera adaptar los centros para que en esos centros se pueda incluir el muchacho. Daniel, aparte de querer estar en muchos sitios y tener muchas actividades, no sé, ¿qué hobbies tienes en tu casa o bueno, el centro ocupacional? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Bueno, ver la tele, me gusta mucho el deporte. Tienes que ver este programa a partir de ahora, más veces, Y no, tengo móvil. ¿Pero estás muy enganchado al móvil como el resto de la juventud? No. 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 Nosotros lo agradecemos muchísimo, el móvil. Nos costó horrores, porque es muy cuadriculado. Entonces no quería el móvil porque no quiero móvil, ¿no? Pero claro, para nosotros el móvil es una ayuda, porque podemos salir un momento abajo al supermercado y saber que está bien. ¿no? Eso es. Porque además con la silla de motor, pues sí que se puede mover, o sea, y tiene su móvil, ¿no? Entonces te da la libertad de que le pasa cualquier cosa y te puede llamar, o le podemos llamar nosotros, ¿no? Entonces te da esos minutos. Ahora lo hemos convencido y ahora ya no deja el móvil. Bueno, mientras sea para eso, Daniel, no le des un uso excesivo, ni en fin, estés todo el día enganchado con el móvil, que eso ya sabes. No está enganchado, le utiliza, yo creo que bien, o sea, para él es una herramienta de socialización, y entonces de estar en comunicación con sus amigos y con la gente que le interesa, ¿no? O sea, Ana, ¿qué le dirías? Tú eres psicóloga, además. Sí. ¿Qué le dirías a una pareja, a unos padres que hayan recibido recientemente un diagnóstico de que su hijo tiene parálisis cerebral? Estado incipiente, primerizos. Es difícil, pero en el fondo tienen que pasar las etapas del duelo, las tienen que pasar, porque si no es muy difícil, ¿no? Pero al final es decir, tengo este niño y voy a hacer todo lo que pueda por él para que sea darle lo que tiene que... No pensar en la discapacidad como tal, sino pensar en lo que ese niño puede hacer. A veces nos fijamos mucho más en lo que los niños no pueden hacer, y yo creo que es importante ver lo que los niños pueden hacer, ¿no? Y entonces a partir de ahí tirar y desde luego buscar todo lo que sea de estimulación temprana y todas las ayudas posibles, que a veces es muy difícil eso porque no existe mucho y dura poco tiempo y los niños necesitan 24 horas de atención, y cuanta más estimulación tengan en los primeros momentos, pues más van a tener. Pero desde luego, una vez que se pase esa etapa de duelo, que es imprescindible y que yo creo que si no es muy difícil de asumir, pues es tirar para adelante y pelear porque ese niño sea lo más feliz posible y ver todo lo que ese niño puede hacer. Y todo lo que puede aportar a la familia. Claro, por supuesto. Disfrutarlo y aprender. Yo siempre lo he dicho que le tenemos muchísimas cosas que agradecer a Daniel, ¿no? Pero además es que Daniel nos enseña un montón de cosas cada día, ¿no? La fuerza de voluntad que tiene, ¿no? Es
lo que decía antes, lo cabezón que es, ¿no? Pero realmente cuando se empeña en algo es que... ¿Te enfadas mucho, Daniel, o no? Bueno, a ¿Tienes veces. mala leche a veces? Bueno. Bueno. Por cierto, antes te he presentado que va a hacer casi 32 años porque tu cumpleaños va a ser, nada, en unos días. Sí, el martes que viene. El martes que viene. ¿Y cómo lo vas a celebrar? Nos vamos por ahí. Os vais por ahí. El caso es no parar. Eres muy activo, Daniel, muy activo. Tienen razón tus padres. Tengo aquí a 3 tertulianos que también quieren haceros preguntas. Vamos a escuchar primero a Laura Ríos. Buenas noches. Bueno, lo primero, gracias por el testimonio que aportáis, por ser una familia ejemplar, porque sinceramente yo me pongo a pensar y digo, nos cuesta decidir, ¿no? Tener un hijo, ya no digamos 3 en vuestro caso y 4 con Daniel, pero sobre todo parece como que deseamos, ¿no? Que avancen las etapas para que ganen en autonomía, ¿no? Y en vuestro caso habéis decidido acoger y luego adoptar a Daniel con una circunstancia especial que os va a hacer estar muy pendientes, ¿no? De él durante toda su vida. A mí me gustaría dirigir la pregunta a Daniel. Me ha encantado lo que ha dicho tu madre, ¿no? Entre comillas. Cuando pasaba tu autobús por casa, después de pasar esos fines de semana con ellos, llorabas porque querías quedarte en casa. Tú ya sentías, ¿no? Que esa familia te pertenecía. ¿Cómo fue ese momento en el que ya definitivamente te instalaste en casa con tus hermanos, con tus padres y ya viviste en la familia que tú estabas deseando? Eras pequeñito, ¿no? Sí, 3 años. 3 años. No me acuerdo mucho. Pero ¿cómo es tu familia? ¿Cómo son tus hermanos, ¿no? Sí. ¿Cómo son tus hermanos? ¿Cómo son tus padres? ¿Cómo es tu relación con ellos? Bien, mis hermanos no los veo mucho, pero sí que les veo algo. Tiene la pega Pablo, que es del Barça y tú eres del Madrid, pero bueno... Creo Ahí hay una confrontación. ¿Y con tus padres qué les dirías a tus padres? ¿Cómo les definirías? Difícil. Que los quieres mucho. Bueno, si no hay palabras, eso es lo mejor. Cuando no hay palabras es que lo estás definiendo muy bien. Alberto. Yo me tiraría hablando horas con vosotros porque mi familia y yo conocemos esta realidad muy de cerca y somos conscientes de que personas como Daniel, la alegría que transmiten, cómo se convierten en el centro de la familia, pero en el centro del barrio también y de la gente que está alrededor. Y somos conscientes de que a veces hay dificultades y momentos complicados, pero el enorme amor que se da y que se recibe por parte de la familia, al menos en nuestro caso, creo que lo compensa todo. Pero bueno, son temas de sentimientos que eso no se habla en la antena. Bueno, sí, no pasa nada, hay que hablar de todo. Pero bueno, me he sentido muy bien en este rato, ¿no? Sí quería preguntaros, Jesús y Ana, antes comentaba Jesús que Daniel va a trabajar, un centro ocupacional, y imagino que hay espectadores que hayan dicho, ¿a trabajar? Claro, porque puede que no tenga algunas capacidades, pero tiene otras, de las que todo el mundo puede aprender y que son muy válidas para la sociedad. ¿Qué le plantearíais, no? Pues a lo mejor pues a los empresarios que digan, oye, hay que contar con personas como Daniel, con muchos Danieles, porque tienen mucho que ofrecer también en el mundo laboral. Mira, yo tuve la suerte de venir a esta fantástica tierra de Valladolid hace muchos años. Conocí a Ana y al conocer a Ana también ya empezaba a trabajar, ella estaba trabajando con la discapacidad. Para mí fue un shock eso de mi primer contacto con la discapacidad fue algo que me impactó muchísimo, ¿no? Y después, cuando ya te metes y lo conoces y ahora ya lo vives y lo mantienes, le puedo asegurar a cualquier empresario que un discapacitado le va a responder infinitamente mejor que un capacitado. O sea, las ganas de trabajar, las ganas de esforzarse, lo que se la juega, ¿no? No solo es el trabajar, las ganas, sino el demostrar que realmente vale lo que los demás, ¿no? Eso no lo va a encontrar únicamente en un discapacitado, ¿no? Va a ser algo importante. Seguramente que la lealtad también, ¿no? Al jefe, a la empresa, sí. Esa seguridad que ofrecen, ¿no? O sea, es el sentido de la responsabilidad que tienen, ¿no? Es yo le digo muchas veces, es que eres cuadriculado, ¿no? Porque como sus horarios, sus cosas es rígido.
nos lleva con el gancho. O sea, no, que vamos a llegar tarde. Si alguna vez bajamos con el coche para ir a su fisio, alguna cosa, ¿no? Y hay un atasco, hay un poco es que vamos a llegar, y nos pega un broncazo en el coche, porque es que te podías haber ido por otro lado. O sea, que es a veces en exceso, pero después, claro, se te cae la baba y te orgulloso. Sí, pero eso llevado a una empresa, al trabajo, imagínate, es un trabajador, está claro. Claro, y además es que ellos, yo creo que esa responsabilidad que adquieren y que, a ver, en muchos casos es verdad que esa cuadriculación les hace que su trabajo, a lo mejor tienen que tardar un poquito en aprender esa tarea que tienen que hacer, pero cuando la aprenden, vamos, no van a parar de hacerlo y son capaces de, si alguien les apoya y les ayuda y les estimula, vamos, aguantan y carros y carretas y son capaces de lo que les pidas, o sea, porque además necesitan sentirse válidos, que en la mayor parte de las ocasiones es difícil que se lo puedan sentir. Sí. Es verdad que ha evolucionado también mucho, ¿no? La inserción laboral en personas discapacitadas, pero todavía se tienen que hacer muchísimas más cosas. Luismi. Buenas noches ya. Hemos hablado antes de las barreras físicas, de las dificultades para moverte en la ciudad, pero yo creo que peor son aún las barreras mentales. Sí. Y sí que me gustaría que vosotros, desde vuestra experiencia, nos contaseis qué podemos hacer. Y cuando digo el podemos, digo como ciudadano, también como periodista, porque al final somos un colectivo pues muy cualificado para lo que le iba a preguntar, pero ¿qué podemos hacer para ir rebajando, para que no haya todavía ese saltito en las barreras mentales hacia esta discapacidad o hacia otras? Hacia cualquiera. Yo creo que es un poco el ir viendo, no diferenciando y no poniendo, yo creo que en general en la sociedad cuando hablamos de discapacidad la primera palabra que a veces sale es «jo, qué pena», «jo, qué lástima». No, ninguna lástima. Yo soy así y él es así y tiene unas capacidades y unas características y ya está. Y necesita más ayudas para unas cosas y menos para otras. Y yo necesito unas ayudas para unas cosas y otras para otras. Yo creo que es cuestión de educación, de ir educando un poco a la sociedad en general y también, evidentemente, el que cada vez salgan más a la calle, estén en muchas cosas, estén en muchos espacios, eso también ayuda a que las cosas se normalicen. Porque yo me doy cuenta de que en muchas ocasiones lo que pasa en la sociedad en general es que no saben cómo acercarse a ellos. No saben, a nosotros nos pasa, es verdad que Daniel cuando era más pequeño hablaba menos, hablaba muy poquito y si salíamos a la calle y le preguntaba a alguien se quedaba callado. Entonces al final la gente no le pregunta a él, sino que te pregunta a ti. Y tú dices, no, si él sabe hablar. Entonces yo creo que eso es lo que poco a poco va haciendo que se vaya, no sé, como extendiendo. Es como si vas tirando un cubo de agua y poquito a poco se va extendiendo y eso va haciendo que todo el mundo vaya enterándose un poquito más de las distintas discapacidades y distintas cosas que hay. Y conocer, sobre todo conocer y decir, bueno, voy a abrirme, voy a ver qué pasa con esta persona. No voy a dar por supuesto que no puede, que no hace, no, voy a ver. Voy a preguntar. Y ser mucho más natural. Yo recuerdo cuando era más pequeño que nos íbamos al parque a jugar y se ponía a jugar y estaba ahí jugando con la tierra y enseguida llegaban los niños, lo veían con la silla y directamente te preguntaban, ¿qué le pasa? Vamos, mira, pues que no puede andar. No sé. A los 2 minutos estaban jugando con él, tirándose tierra y esas cosas y eran los padres los que decían, ay, qué pena, pobrecito, no sé. Pero los niños son tan sumamente espontáneos que enseguida se relacionaban. Lógicamente, pues si él no podía coger la tierra, pues la llevaba, se la ponía encima. Es otra forma. Pero esa dinámica, esa relación que tiene un niño con otro niño, pues bueno, pues verlo mucho más suelto. Lo que dice Ana, ¿no? Yo creo que si hay algo que nos molesta es lo de la pena, lo de la lástima, ¿no?
no tengo que tener pena de nada, ¿no? Cada uno es como es y punto. Él va en silla de ruedas, yo ando y estoy medio sordo. Pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Cada uno tiene sus cosas. Oye, pues pues ya está, no hay más, ¿no? Pero eso de la pena no. Pues Jesús, Daniel, Ana, me ha encantado esta charla, como decía Alberto. Se os ve muy felices, que es lo importante, a los tres. No nos podemos quejar. Eso es. Y bueno, yo lo decía al principrio, tenéis unos grandes valores. Aunque me decía Ana, bueno, no hables tanto de eso. No, hay que hablarlo y hay que destacarlo. Porque quiero decir que hay mucha gente en nuestras Sí, hay mucha gente solidaria y mucha gente que no lo es. Creo que hoy estáis dando un ejemplo de lo que hay que Los que hemos ganado hemos sido nosotros con él. ¿No? Eso es. Daniel, ¿has estado a gusto en la entrevista? Bien, ¿no? Sí. Preguntas fáciles, ¿no? Tampoco he querido yo ir a matar, Porque... Muchas gracias, Daniel, por estar hoy aquí en Cuestión de Prioridades en Castellar y en Televisión. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Ana. Luismi, Alberto, Laura, nos vemos en breve por aquí. Gracias. Y yo ya me despido porque mañana nos volvemos a ver a las 11 menos 25 de la noche aquí en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.